Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema candente en Colombia, la fiscal Luz Adriana Camargo y su papel en la administración de justicia. Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Está perdiendo la narrativa? ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? Pues vamos a descubrirlo juntos. Acompáñenme. La corrupción es un cáncer que socava los cimientos de nuestra sociedad. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, hemos visto escándalos tras escándalos. Sin embargo, ¿por qué parece que todo queda en la impunidad? ¿Qué está pasando? La administración Camargo ha sido rápida en señalar con el dedo acusador al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero ¿qué hay de otros casos? ¿Dónde está la misma celeridad cuando se trata de investigar a los aliados políticos o a aquellos en las altas esferas del poder gubernamental? Los ciudadanos están cansados de la impunidad, queremos ver resultados, queremos que se haga justicia, pero ¿cómo podemos confiar en un sistema que parece favorecer a unos y dejar en la sombra a otros? La corrupción no puede quedar sin castigo. La sociedad está alzando la voz, las calles se llenan de indignación. La fiscal Luz Adriana Camargo debe entender que su papel es crucial en este momento. No puede permitir que la narrativa se pierda en un mar de impunidad. El país está observando y su legado está en juego. En un Estado de Derecho, nadie debería estar por encima de la ley. La Fiscalía no puede permitir que las preferencias políticas influyan en su trabajo. ¿Está cumpliendo con su deber de manera imparcial? ¿O hay una agenda oculta detrás de ella? Las acusaciones de parcialidad contra la fiscal Luz Adriana Camargo están en el centro del debate. Recordemos su pasado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIP, donde trabajó junto a Iván Velázquez. Ahora como fiscal general de Colombia, estas acusaciones están cobrando mayor relevancia. ¿Qué significa ser imparcial en el ejercicio de la justicia? ¿Cómo podemos confiar en que las decisiones de la Fiscalía no están influenciadas por preferencias políticas? La sociedad exige respuestas claras. La rapidez con la que se acusa a opositores políticos del gobierno contrasta con la aparente lentitud en otros casos. ¿Por qué algunos parecen estar protegidos mientras otros son señalados sin demora? La percepción de parcialidad está en aumento. Camargo tiene una oportunidad de demostrar su imparcialidad. El país se está observando de cerca. Las redes sociales arden con debates sobre su gestión. ¿Es una fiscal de bolsillo o está dispuesta a actuar con justicia sin importar las presiones políticas? En este momento crucial para Colombia, debemos recordar una verdad fundamental. La justicia debe ser imparcial. No puede inclinarse hacia un lado político o proteger a ciertos individuos mientras deja en la sombra a otros. Los escándalos de corrupción se multiplican. La sociedad está cansada de ver cómo algunos poderosos se escabullen de las consecuencias mientras el resto de nosotros sufrimos las consecuencias de sus acciones. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene una responsabilidad enorme de mostrar que está por encima de las preferencias políticas y actuar con imparcialidad. No podemos permitir que la narrativa se pierda en un mar de impunidad. Cada caso, sin importar quién esté involucrado, debe ser investigado con la misma celeridad y rigor. Solo así podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro más justo para todos. La justicia no puede ser selectiva ni parcial. Es hora de que todos los ciudadanos exijamos un sistema que actúe sin miedo ni favoritismo. Hagamos que una balanza se incline hacia la verdad y la equidad. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene una oportunidad para corregir el rumbo. Si no lo hace, pasará a la historia como una fiscal de bolsillo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a este canal para más contenido interesante. Hasta la próxima, amigos.